Hola, buenos días, soy Saúl Sánchez, soy fundador de la página de plazamasones.com.mx y vamos a hacer otro podcast acerca precisamente de cómo empezar a generar ingresos extra con tu papelería. Eh, para todos los papeleros que ya están allá afuera, evidentemente esto no les va a parecer novedad, pero para todos los nuevos es para los que estamos haciendo estos, estos videos. Eh, Hay una cosa que se llama servicios agregados. Los servicios agregados es todo lo que no tiene que ver con la papelería, pero que evidentemente con respecto a cómo los vas poniendo, te van generando ingresos extras. Uno de esos servicios agregados, por ejemplo, es, por ejemplo, poner un fax, poner engargoladora, poner copiadora, poner, por ejemplo, renta. Antes había renta, por ejemplo, de cabinas de teléfono. Eh, Ahora hay renta, por ejemplo, de las computadoras justamente, o escritorio público, o inclusive, por ejemplo, cómo enviar fax, o cómo, por ejemplo, hacer impresión, por ejemplo, de boletos para avión. Últimamente, por ejemplo, he escuchado que en el Bajío, ahí en Guanajuato y en algunos otros estados como Michoacán, por ejemplo, hay transferencias de dinero. Nosotros estamos implementando, por ejemplo, que todas las papelerías tengan un servicio, por ejemplo, de paquetería de envío y de envío de paquetería con cualquier paquetera. Después les platicaremos un poco más de eso. Entonces, pero algo muy interesante es, por ejemplo, lo que puedes ganar, por ejemplo, con respecto a la envoltura. Y aunque mucha gente crea que no se le puede ganar a la envoltura, por ejemplo, de papelería, quiero decirles un dato histórico. Sam Walton, cuando empezaba con los Walmart, allá en Estados Unidos, cuenta la historia justamente que él iba en su camioneta blanca de Walmart en Walmart y les iba capacitando a todos sus empleados en cómo, por ejemplo, cómo ahorrar dinero a la hora de envolver un paquete. Entonces, eso dice mucho, por ejemplo, de la mentalidad, por ejemplo, que tenía Sam Walton a la hora de entender que hasta los más pequeños detalles, por ejemplo, con respecto a sus empleados, eran importantes a la hora, por ejemplo, de hacer algo tan básico como envolver un paquete para regalo. Entonces, yo les voy a explicar, por ejemplo, ahorita específicamente, por ejemplo, cómo se maneja todo lo de paquete, todo la envoltura. En envoltura de regalos, por ejemplo, tenemos lo que es la bolsa de celofán, la bolsa, por ejemplo, de cartón, la bolsa de papel bond, la bolsa craft. Son bolsas que se usan mucho a menudo, por ejemplo, para hacer algo rápido, ¿no? O sea, tú tienes una bolsa y en esa bolsa, por ejemplo, lo que se hace es que evidentemente se abre y se mete, por ejemplo, el producto, se engrapa, pum, pum. Tal vez hay gente que, por ejemplo, en la parte interna le mete, por ejemplo, viruta, por ejemplo, de papel, le mete un poco de papel china, le mete algo de papel chino, le mete hasta inclusive papel bond, pum. Y entonces justamente se genera ya el regalo. Hay gente que añadido a esto, por ejemplo, le mete un moño. Estos son los moños, son moños fáciles. Hay muchas marcas de moños fáciles, y vienen en distintas presentaciones, en paquetes de 25, por ejemplo, como el que ahorita les voy a mostrar. Vienen con colores surtidos, en los cuales, por ejemplo, ustedes no se complican. Y este, por ejemplo, se pone y entonces ya está listo para regalarse. Entonces, la mayor parte, por ejemplo, de las bolsas funcionan, por ejemplo, en mini, chico, mediano, grande, jumbo, extra jumbo. Eh, yo les recomiendo, por ejemplo, que si van a, por ejemplo, invertir en bolsa, por lo regular, intenten no invertir, por ejemplo, en bolsas, por ejemplo, que son de licencias. Se pueden llegar a vender, pero una vez que, por ejemplo, se termina la vigencia o la moda de la licencia, pues evidentemente la bolsa se queda en el local. Entonces, por ejemplo, tenemos bolsas como estas, por ejemplo, que ven acá, que son bolsas lisas. Y esas bolsas, por ejemplo, funcionan todo el año, nada más hay que intercambiar los moños o intercambiar, por ejemplo, el papel china que va adentro. Y ya cada quien te va pidiendo una bolsa roja, una bolsa negra, una bolsa azul, una bolsa amarilla, una bolsa verde. Y entonces evidentemente eliminas todos los problemas que tengan que ver justamente con la temporalidad de las bolsas. Bueno, luego, por ejemplo, tenemos los distintos tipos, por ejemplo, de papel. Está el papel, por ejemplo, que se llama el papel holograma, que tiene, por ejemplo, un tipo, por ejemplo, de dibujo, que es como metálico. Luego está el papel gofrado. El papel gofrado tiene, aparte del dibujo, tiene una textura.
Todos estos se venden, por ejemplo, cuando ustedes los vengan a comprar, ya sea que nos hagan su pedido en línea y, por ejemplo, ya nada más vengan a recoger el material. Todos estos se compran en paquetes de 5. Entonces, por ejemplo, vienen en 5. Este es un papel muy bonito que nos acaba de llegar. Todavía no sabemos si le vamos a poner un precio o sigue siendo como el gofrado. Pero es un papel muy bonito y muy interesante. Por ejemplo, también les digo, viene en pliegos de 5. Entonces, por ejemplo, este cuesta, por ejemplo, creo que 19.50. Y entonces en 19.50 se llevan 5 pliegos. Le sale por el orden, por ejemplo, vamos a ver, le sale, por ejemplo, 19.5 entre 5, 19.5 entre 5, le sale a 3.90. Entonces, si ustedes en un paquete, por ejemplo, mediano se llevan un pliego o dos, pues ahí le van calculando, por ejemplo. Por ejemplo, es un tipo como de craft y es en un tipo de diseño que se vende mucho que se llama animal print. El animal print es una moda que llegó para quedarse y pues últimamente, por ejemplo, ha estado funcionando mucho. Y este es el clásico papel couché. Couché es un término francés, es el lápiz básico. También se vende en términos de 5, entonces los dibujos vienen por 5. Entonces no hay múltiplos de menos o múltiplos de más para poder, por ejemplo, comprar este tipo de papeles. Entonces, con este tipo de papel, por ejemplo, ustedes pueden envolver un regalo promedio, por ejemplo, con un papel. Y entonces, por ejemplo, ya van dividiendo 3.90. Me salió el papel, más un moña que cuesta, por ejemplo, el orden de los 40 centavos, 35, 40 centavos, que es un poño mini. Y entonces un poquito, por ejemplo, de Durex. Y entonces ya tenemos nuestra inversión inicial, que por ejemplo son 6 pesos. Por exagerado son 6 pesos de un paquete pequeño. Y ustedes fácilmente lo pueden cobrar en 15 o en 20 pesos. Entonces, si se dan cuenta, ya están duplicando o hasta triplicando su inversión. Inclusive, por ejemplo, si fuera algo más grande, entonces empezarían a utilizar moños gigantes o moños más grandes, ¿no? Moños que son mucho más grandes. Y entonces, evidentemente, lo único que vuelven a hacer es multiplicar la cantidad, por ejemplo, de la cantidad, por ejemplo, de papel que necesitan. Y ya nada más usan un moño más grande. ¿Para qué? Para que pues, ahorita, por ejemplo, puedan empaquetar y esto la gente lo ve muy bien porque es un servicio añadido que, por ejemplo, puedes dar en tu papelería y es algo en lo cual no inviertes mucho y puedes empezar a generar ganancias del 100%, del 150 o el 200%, dependiendo de justamente del lugar donde estés. Ahora, otra cosa que se va a vender últimamente, rápidamente, van a ser, por ejemplo, las cartas para los reyes. Estas son las famosísimas cartas para reyes. El paquete creo que cuesta 11 pesos y trae 100 y vienen surtidas. Y estas también se venden muchísimo en estas temporadas. Y ahora lo que mucha gente no sabe es que mucha gente se queda al margen, por ejemplo, de lo que son la venta de juguetes o la venta de... Pero no, la papelería también tiene su temporalidad y también puede funcionar muy bien para vender juguetes. O más bien para vender juguetes que son algo didácticos. Entonces, lo que nosotros vendemos mucho en papelería cuando son estas fechas, por ejemplo, del 6 de enero, es, son los pizarrones. Por ejemplo, este pizarrón es, por ejemplo, más o menos como de 30 por 40. Y este pizarrón tiene un costo como de 45 pesos al mayoreo. Entonces, ustedes fácilmente lo pueden vender en el doble. Y es algo que pasa por juguete y es algo que los maestros, tanto los maestros como los papás, así que están muy felices, por ejemplo, de que los papás inviertan en este tipo, por ejemplo, de materiales. Están los caballetes didácticos, están los caballetes, por ejemplo, para los niños. Y mucha gente se los lleva porque entran dentro del espectro en lo que es educativo y también de lo que es los juguetes. Y entonces se termina convirtiendo en un juguete y los papás prefieren invertir en un caballete que, por ejemplo, tiene algo de didáctico que en otro tipo de cosas. Y entonces esto les puede ayudar a generar ganancias, inclusive en estas fechas en las cuales parece que no, las papelerías están un poco... Ahora, nos vamos a ver dentro de 8 días. Yo calculo que más o menos dentro de 8 días para poder empezar a platicar acerca de lo que es el 14 de febrero y empezar a platicar acerca de las estrategias. Porque ahorita, por ejemplo, tenemos una segunda temporada. Enero es una segunda temporada tanto para oficinas como para gobierno,
como para escuelas o como para escolares, ¿no? Entonces, es una segunda temporada en la cual ustedes tienen que estar preparados para tener todo lo que necesitan las escuelas, las oficinas y gobierno para poder empezar a venderles. Entonces, no me voy sin antes decirles que espero sus pedidos. Los pedidos los pueden hacer en línea. De hecho, ya vamos a empezar a tener una aplicación y ya vamos a empezar a mandar a mandar a prevendedores para que les levanten el pedido y entonces ustedes ya nada más vengan, paguen y se lleven su producto en un Uber y sea lo más sencillo del mundo para que entonces ya dejemos de lado el hecho de, por ejemplo, perder tantas horas y entonces esas horas que perdían en el centro, que pierden a la hora de venir a ver material, lo más básico, por ejemplo, ya lo tengan comprado y ya mejor vayan a ver novedades, que son las que importan, por ejemplo, a veces mucho en los negocios de papelería. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente cápsula y espero seguir aportándoles valor para que ustedes tengan una mejor papelería y puedan empezar a desarrollar un mejor negocio. Hasta luego.